¿Por qué Barrabás era más querido que Jesús? Porque yo recuerdo cuando se leía la Biblia en la iglesia que al final la gente victoriaba era a Barrabás y no al pobre de Jesús. Tú sabes que independientemente de la historia bíblica, yo he escuchado como que el tema de mencionar a Barrabás para sacarlo de la cárcel y meter a Jesús no fue como un asunto improvisado. Era como que Barrabás tenía alguna influencia política entre esa sociedad que estaba ahí en ese momento y por eso ellos acudieron a Barrabás. Creo que Ascona tiene más profundidad que yo en ese tema, por eso me gustaría que Ascona, no, usted que mencionó tiene más eso, claro. que eso, que tú dices que Barrabás iba a ser presidente de la República. Pero le estoy diciendo. Mira, los hechos en la propia Biblia están claros. La misión de Barrabás, el papel que le tocaba a Barrabás en ese momento histórico que le tocaba y que fue plasmado en la Biblia, habla acerca del poder que tenía Barrabás político y económico que tenía en esa sociedad. Porque cuando, bien es sabido que cuando un tipo de personas así tipo Quirino, vamos a llamar que Barrabás era una especie de Quirino, tenía ese poder, ese cariño en el pueblo. Por eso cuando lo ponen a escoger entre el Mesías, entre Jesús, y lo ponen a escoger entre Barrabás, el pueblo se vuelca, se vuelve loco y grita Barrabás, Barrabás. Y el pobre y ese procurador en ese momento, Herodes, dice, pero este es un hombre inocente, ¿cómo ustedes prefieren? Porque el plan bíblico que queda entre los romanos era que a Roma no le tocara a Roma por sí mismo ser quien crucificara a Jesús. Entonces, cuando se tradujo la Biblia, ellos se cuidaron mucho de que fuera el propio pueblo judío que sacrificara a Jesús, o sea, y que no fuera Roma. Barrabás no era un loquito. No, imposible, porque un loquito no va a estar por encima de Jesucristo en ese momento. Ya tú sabes. Mira, yo creo que lo que pasa es que ustedes están hablando de Barrabás, como que Barrabás lo es todo y Barrabás se perdió, porque al final él perdió su alma. ¿Y quién ganó? Jesús resucitó al tercer día. Entonces, ustedes están hablando de que Barrabás se perdió y punto, quemándose en el infierno. Ese Barrabás, pero no el de la Biblia. Ustedes están hablando de Barrabás quizás de un cómic. Porque Barrabás era un preso de su época. O sea, eso no es el de la Biblia. Eso es lo que yo quiero preguntar. No puede ser que los romanos hayan chantajeado a la gente para que victoriaran a Barrabás. Porque es que yo no puedo... Los romanos no estaban preocupados por eso. Los romanos lo que querían era crucificar a todo el que mereciera ser crucificado. El asunto es que sí hubo una estrategia política para crucificar a Jesús. Y no era todo el pueblo. Era un grupo pagado que entró en el pórtico de Poncio Pilato, que no entraba todo el mundo. Eso es especulación. Tú estás especulando. Porque tú no puedes decir que no era todo el pueblo, eso tú te lo estás imaginando en tu mente. ¿Cómo va a caber porque todo? Eso es especulación. Eso no es real. ¿Cómo va a caber todo? Bueno, yo creo que usted se ha leído la Biblia. Porque me parece que no. Perdóname. ¿En qué parte de la Biblia dice que era un grupito que estaba adelante victoriando pagado? No lo dice tampoco. Tú estás especulando. Por el sentido común, porque en el pórtico... El sentido común tuyo. No, en el del mundo entero. Porque en el pórtico de Barrabás no va a caber todo el pueblo de Israel. Era un grupo. No era todo el pueblo. ¿Usted sabe cuánta gente vivía en el pueblo de Israel? ¿Cuántas tribus eran? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos ancianos? O sea, eso es ilógico, mire. La historia. Yo te comento que 100 gente, la historia 100 personas reunidas. La historia tiene a Pilato con el Sanedrín. El Sanedrín eran 71 ancianos. Los 71 ancianos convocaron a un grupo de personas para que le vocearan, suelten a Barrabás. No todo el pueblo. Ahí no cabía ni siquiera ni el 1% del pueblo. Eso es por ese lado. Segundo, Barrabás fue puesto por el mismo Poncio Pilato, porque según la Biblia que yo leo, no la que se inventaron en los cómics. O sea, Barrabás era un loquito. Entonces, no era un preso. Era un preso. Un preso de esos que estaba ahí. Era un preso político, podemos decir un preso político, pero era un ladronazo, un asesino, era un preso. Un robacubeta de patio. Un robacubeta de patio, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué hace Poncio Pilato? Porque según narra los documentos que tenemos, yo no sé cuáles son esos documentos que usted dice, del griego, el arameo. Ese es uno que no apareció todavía, que lo tiene usted guardado, que dice en la mesita de noche de su casa. Pero los documentos que están, lo que dicen es que Pilatos
sentía que Jesús no merecía ser crucificado. Porque él le decía lo mismo a la misma gente, pero es que yo no encuentro culpa en este hombre. Es lo que está diciendo, que su reino no es de este mundo. O sea, el reino del Imperio Romano es de este mundo. El de él es como un reino fantástico. Para Pilato él estaba delirando. Para Pilato Jesús sí era al contrario, alguien que no representaba nada. Al contrario, veloz. O sea, Roma sí tenía mucho interés. presentaba. Roma sí tenía mucho interés en crucificar a Jesucristo. ¿Pero dónde lo Porque dice eso, Jesucristo, que pues, por favor. Ni el emperador por conocía a favor, Jesús. por favor. Pero ni el emperador Pero conocía a Jesús. está claro que Jesucristo representaba un poder revolucionario y transformador Para los judíos, en esa sociedad. para los judíos, y el entonces Sanedrín. Jesucristo era un cabeza caliente que pregonaba un movimiento pregonaba? político y social ¿Cómo se llama? trascendental. ¿Cómo se llamaba el movimiento político? celote. El movimiento celote. ¿Dónde? ¿Usted sabe cuándo nacen los celotes? ¿En qué año nacen los celotes? Y se marchó. Yo lo quiero escuchar. ¿En qué año nacen los celotes? No lo quiero. Quiérame No lo mucho. quiero. Quiérame mucho, ese es el primer programa. Flavio Josefo. ¿En qué año nacen los celotes? Flavio Josefo habla acerca de que el movimiento. ¿En qué libro de Flavio Josefo? Lo habla, ahí está. ¿Pero en qué libro? Ahí está, en todos ¿Qué año y qué libro? No, pero perdóname. No, yo te perdono todo lo que tú quieras, pero dame los datos. Perdóname, Flavio Josefo. Yo sé quién es Flavio Josefo, Grullón, ¿cómo es? Ascona. Ya se me cruzaron los cables. Mira, Ascona. Asquino. Mira. Si tú me das el libro de Flavio José, porque yo me lo he leído todo, amén, y si tú me das la fecha del nacimiento del movimiento político Los Celotes, que ya yo sé que tú sabes del tema. Por ahora, tú lo que estás es mucho Rivers. Simón El mago. Hay mucho Simón en ¿cuál de todos? El apóstol Simón. Ya, eso es todo. Ya. ¿Pero qué le pasó? Solamente con decirte ¿Pero qué le Simón, pasó al si tú apóstol sabes de la Simón? Biblia, ¿cómo le decían a Simón? ¿Pero qué le pasó a la apóstol ¿Cómo le Simón? decían a Simón? Lucas lo menciona y está en Hechos. ¿Cómo le decían a Simón? Y ya, y te dejes tranquilo, hermano. Pero, a Simón le decían, o sea, Simón el celote. ¿Por qué le decían Simón el celote? Entonces no me quieras decir que Jesucristo está antes del movimiento celote. Cuando tú tienes a Simón, ya, simple y llanamente, Simón era celote. Simón el celote, tú lo sabes. Entonces, ya ¿en qué año? Simple y llanamente, no me quieras decir, no me quieras decir que el movimiento celote es posterior a Jesús. Porque si Simón es el celote y Jesús le dice a Simón el celote, significa que había un movimiento celote. ¿Cuándo yo le he dicho a usted que fue de posterior a Jesús? Por si acaso. Yo le pregunté en qué año nace el movimiento político por si de los acaso. celotes. Pero entonces esto no se trata de conocimiento histórico. Esto se trata de hechos. Si a mí me hubieran dicho que yo me iba a sentar frente a un adivino, entonces yo le hago los honores. Pero si a mí me dicen que yo iba a tú estás adivinando lo que yo no he dicho. Lo que yo te estoy diciendo es, mira, el movimiento celote como tal era de una zona de Israel. Ahora, de una zona de Israel. El movimiento político. De una zona de Israel no. El movimiento político. Mira, te voy a ayudar con lo que tú has leído. Déjame ayudarte. Mira, el movimiento político, ya que tú no me lo vas a decir, nace después de la destrucción del templo. Es un movimiento político en el año 73 en Israel. Ese es el primer punto. Ahora, ¿cuándo pasa que se toma como una preeminencia social? Cuando ellos comienzan a luchar contra el Imperio Romano, después que lo destruyen, después que destruyen el segundo templo. Ahora, si vamos a hablar de Barrabás, y tú te quieres meter en Simón, después te vas a meter en Judas, después te vas a meter en cosas que tú todavía no conoces, déjame ayudarte. Sí. Si vamos a hablar de Barrabás, lo que se lee en la narrativa es que él era un delincuente y que cuando Poncio Pilato sentía que Jesús era inocente, por eso dice el documento que nosotros tenemos, no otro que se puedan inventar, que él se lavó las manos. Por eso el famoso dicho, te lavaste las manos como Pilatos. Era porque Pilato confiaba de que la gente que estaba ahí convocada, que no era todo el pueblo, era un grupo, la gente que estaba convocada iban a ir en pos de Jesús, porque Jesús tenía cierto arraigo, cierto arrastre para el pueblo, porque tenía muchos seguidores también. ¿Qué hizo el Sanedrín? El Sanedrín le paga a un grupo de personas, porque ellos eran los que le daban la autorización para entrar en el pórtico de Pilato, que eso no era de que una plaza abierta, era en la casa de Pilato el pórtico. Y los romanos se cuidaban mucho de eso. Entonces ese grupo comenzó a proclamar que suelten a Barrabás. De hecho, la misma Biblia dice que mucha gente estaba en contra de que soltaran a Barrabás. Y ellos dominaron eso. ¿Por qué? Porque
los fariseos y saduceos, el Sanedrín, manejaban la casta política sacerdotal. Le hicieron del un pueblo de piquete. Israel. Ahí suelten a Barrabás. Eso fue un truco, Barrabás, eso fue un truco. suelten a Barrabás. Eso es como un grupo que decía, no, que no traigan a Veloz, que no traigan a Veloz. Pero Vivi dijo, sí, traigan a Veloz. Y aquí está Veloz. Para poner orden. Gloria a Dios, aleluya. Yo insisto, Veloz, que Barrabás era mucho más importante. No, para ti sí, ya te me di cuenta. Barrabás era mucho más importante en un momento histórico por un asunto político. Era más conocido, tenía más influencia. Era la pariente sociedad. del emperador. Y sobre en ese todo, condenar a Jesús en ese momento era también muy importante para el imperio. De la manera que fuere, de la manera que... ¿Y qué le aportó Barrabás al imperio? Ya que él era tan importante. Absolutamente nada. Y entonces, pero ¿cómo era importante? Pero políticamente, condenar a Jesús era más importante que a Barrabás. Pero y sobre todo, no condenarlo. No condenarlo. Sino que fuera el mismo pueblo judío que lo condenara y ellos lavarse las manos y construir todo lo que se ha venido construyendo. Porque lo miramos como ese momento histórico. No lo miramos como un resultado histórico, porque el resultado histórico es lo que hemos escrito, lo que se ha escrito, para que se tenga la visión de que Jesús fue condenado por el mismo pueblo judío y no por los romanos. No, pues fue muy cómodo. Yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices, es un hecho histórico por lo mismo escrito. El asunto es que tú has dicho cosas que no están ni en los escritos ni en los hechos históricos. Entonces, cuando yo te hablo de los hechos históricos, tú tienes que irte a la fuente. Pero está bien, pero no me puedo limitar. No me puedo limitar para que los judíos a tu visión bíblica solamente. Ejemplo, hay demasiadas cosas que tenemos que Pero tú mencionaste a Flavio Josefo y no sabes ni siquiera en cuál libro lo menciona. Entonces, ¿cómo yo no te voy a hablar de la parte bíblica que el mismo Flavio Josefo utiliza los datos del mismo pueblo de Israel cuando se habla de la crucifixión de Jesús? ¿Pero lo menciona o no lo menciona? Y de hecho... ¿Pero lo menciona o no lo menciona, Flavio Josefo? ¿Lo menciona o no lo menciona? ¿Lo menciona o no lo menciona? Te voy a dar un dato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo menciona o no lo menciona? Flavio Josefo. ¿Sí o no? No lo menciona Flavio Josefo. No lo menciona. No, Flavio Josefo no habla ni siquiera de los personajes que participaron en la crucifixión de Jesús. Flavio Josefo no habla del movimiento celote. Del movimiento celote, sí. Pero de eso que estoy porque hablando. Flavio José fue después de la destrucción del templo. Pero de eso que estoy hablando, entonces ya, mira, estamos claros. Mira, tú estás poniendo el movimiento celote con Barrabás, con Jesús, con todo el pueblo de Israel, con Pilato, con su casa, con el patio. Tú estás haciendo un arroz con mango. Si tú lo vas poniendo punto por punto, yo creo que te voy a entender. Porque yo sé que tú más o menos tienes cierto conocimiento de la historia, pero lo quieres mezclar con una fantasía que tú traes. Entonces, al final Dios le saca provecho a todo. Exacto. Mira, al final hay una sierva para allá. No comience. No, yo te... ¿Cómo? Las cosas que se hablan son contundentes. Sería bueno que los demás compañeros hablaran también. Dale, Sadik. Hubo una sierva que el esposo le puso 3 pasitos a una comida para un ratón. Ella se la dio a sus 3 hijos, murieron. Y Dios le devolvió 4 muchachos más. O sea, una historia triste. Le sacó algo positivo porque le regaló 4 en vez de 3. No lo escondas, JR, que por eso el público está pidiendo a Vivi, ya te dieron tu botellita de romo, no te ponga a beber en el programa, por favor, que tú sabes que a ti se te montan. No, que yo te conozco. Que hable, porque yo sé que si ese No, él hablaba. No comienza ya yo hablé de Ascona, continúa con Veloz. No. Siga. Sí, pero no beba, ¿eh? Adiós todo. Que te conocemos cuando tú bebes. Este es un panel y no quiero solamente hablar yo solo, que se supone que tenemos que hablar todos. No, pero continúa. No, con lo que ya tú dijiste está bueno ya por el programa. Es una falta de respeto. No, ve, esto es en el relajo, sabes que son invitados. No, dale JR. No, porque al final yo lo hice como modo de interrogación por las 2 versiones que yo había escuchado. Yo escuché la bíblica, pero también escuché la que estaba fuera. La fantasiosa. Sí. Señores, esto fue Dejen el Relajo.